Gloria a Dios. ¿Cómo están mis hermanos y hermanas en Cristo? Que Dios me los bendiga grandemente a todos ustedes. Muchas gracias por su paciencia. El que le hable es el pastor Máximo Gil. Indudablemente hoy estaremos estudiando la palabra de Dios. Hemos estado indudablemente estudiando la lectura del año, ¿no? Este manual del año, ¿verdad? Entonces es un gran desafío durante estudiar la Biblia durante todo el año, hermano mío, es un gran desafío para todos nosotros. Así que ya tenemos el manual que lo hemos compartido en las redes sociales para que de esta manera podamos fortalecer y también motivar a nuestros hermanos a nivel nacional e internacional al estudio de la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que nos han escrito y están muy contentos, muy felices por esta gran motivación para que puedan estudiar y aprender la palabra de Dios. Así que, vamos a aprender una serie de enseñanzas y también aprenderemos en este seminario cuál es el origen de la Biblia. Muchos desconocen, muchos no saben cuál es el origen de la Biblia y por qué fueron escritas y de qué manera y de qué forma, cuándo. Hoy vamos a estudiar y la primera sesión se titula El origen de las Santas Escrituras. Así que, hermano mío, le pido que usted preste mucha atención ahí donde está, en su casa, en su cuarto, en su sala, a través de un cuaderno, con un lapicero, puede escribir la sesión número 1 que se titula El origen de las Santas Escrituras. Y también nos pueden escribir sus comentarios, escríbanos sus comentarios y también escríbanos también de dónde nos ve. Así que gracias a todos nuestros hermanos que están en este grupo conociendo la Biblia. Hermano, esto no es un tema para lucrar, no, este es un tema de predicar el evangelio sin lucrar ningún centavo. Porque nosotros hemos nacido de nuevo para ser grandes. Dios nos escogió a nosotros para ser de bendición y así como Él nos bendijo, también tenemos que bendecir a muchas familias y a muchos hogares. Así que te pido que no te despegues y estés con nosotros desde el principio hasta el final y aprenderemos la lección número 1 que se titula El origen de las Santas Escrituras. Así es, nuestro Dios, conociendo la mente humana que es finita, y que puede olvidarse de sus leyes, decidió dos cosas: escribirlas personalmente en sus leyes, que es en la Biblia, y también ordenó a sus ministros que la puedan escribir en la palabra. Por eso hoy aprenderemos el punto número 1 que se titula Dios mismo escribió y también ordenó a que sus siervos las puedan escribir sus leyes. Así es. La Biblia menciona en el tiempo de Moisés que Dios mismo ordena que sus siervos puedan escribirlas, la palabra de Dios, y Él también las escribió en tablas de piedra. Hoy vamos a ver cómo Moisés fue aquel que recibe los mandamientos de Dios en tablas de piedra. Por ejemplo, vamos rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Vamos a sustentarle con la palabra de Dios. Bueno, y ahí nos dice claramente, y Dios mismo, dice así la palabra, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, Jehová escribió con su propio dedo las leyes que hoy tenemos en la Biblia y están escritas. ¿Cómo es eso, pastor? Es que vemos que Moisés fue al monte Sinaí a orar, a clamar al Padre Celestial, y de pronto Dios le brinda a Moisés y le dice: Moisés, aquí te entrego estas 2 tablas de mi testimonio para que las lleves al pueblo, ¿verdad? Vamos rápidamente al capítulo 32, versículo 15 al 16.
Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos a lecturarlo en este momento también. En Éxodo. Dice así: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabado sobre las tablas. ¿Se da cuenta? Aquí no hizo nada Moisés. Aquel que escribió sus mandamientos y sus leyes fue el mismo Dios, nuestro Señor, nuestro Creador. Él mismo las escribe y las entrega ¿a quién? A Moisés. ¿Se da cuenta? Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? Jehová escribe con su propio dedo las tablas de piedra, los 10 mandamientos. Ahora, y también dice la Escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 9 y versículo 10. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a seguir sustentando, ¿no? Conforme a la palabra, cómo fueron escritas las leyes de Dios. Y Dios misma las escribió con sus propios dedos. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, por favor. Vamos rápidamente. Y dice: y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Se da cuenta? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿quién escribe las tablas de piedra? ¿Quién escribe los mandamientos de Dios? Él mismo las escribe con sus propios dedos. Entonces, estamos sustentando el origen de las Santas Escrituras es que Dios mismo las escribe. En el principio Dios mismo las escribe con su propio dedo, escribe los mandamientos de Dios. Ahora, vamos rápidamente también a Éxodo capítulo 32, versículo 15. Mire, las tablas estaban escritas en ambos lados, así dice la Biblia. Éxodo capítulo 32, versículo 15. Dice así. Lo tenemos ahí en la pantalla. Muy bien. Muy bien. Entonces, punto número 2. Jehová ordenó que Moisés y todos sus siervos escribiesen en su libro todo lo que él enseñó. Así como Papá Dios enseñó a sus hijos, a sus siervos, él mismo ordena que su siervo escriba todo lo que ha recibido del Padre, como una secretaria o como un secretario. De pronto escribe todo lo que su Señor le dice. Escribe esto, escribe el otro. Asimismo, Dios ordena a sus siervos a que escriban todo lo que Papá Dios les inspiró, les habló. Por eso el origen de las Santas Escrituras es, primero, que Dios mismo las escribe con su propio dedo. Y luego también menciona la Escritura, y lo vamos a sustentar con la palabra, que los siervos como Moisés, como Josué, como Samuel, como Salomón, como los reyes de Israel, como las crónicas de los reyes, como Esdras y otros siervos más, las escribieron por cuanto Dios las inspiró y les dijo y les ordenó: escribe todo lo que yo te ordene. Mire, vamos rápidamente y empezamos por Moisés. En Éxodo, capítulo 17, verso 14, dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en su libro, ¿verdad? En un libro dice, escribe esto para memoria en un libro. ¿Se da cuenta? Ya Papá Dios en el Antiguo Testamento, como venía una nueva generación, un pueblo nuevo, una nación, como la promesa que Dios le dio a Abraham, hemos leído, ¿cierto? En Génesis, ¿se acuerdan? Cuando hemos estudiado en Génesis, cómo Dios le promete a Abraham, en Génesis, hermano mío, cómo Dios le promete a Abraham
que ha de darle una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces, como había una generación que había de venir, entonces Dios daba sus leyes y ordenaba y enseñaba a sus siervos para que ellos escriban en libros, las escriban para que luego se enseñe a su pueblo. Entonces, no es por casualidad, no es nada empírico que hoy en día tengamos la Biblia, que es el conjunto de libros donde podamos nosotros ser edificados, fortalecidos, renovados y podamos recibir una palabra de Dios, podamos recibir una palabra de fortaleza, podamos recibir una palabra de sanidad, porque ya Dios había ordenado en el Antiguo Testamento que todas las leyes que papá Dios les dio a aquellos siervos las escriban en libros. Mire, ahora vamos rápidamente a Josué. Dios también le ordena a Josué que escriba todos los mandamientos que Jehová Dios le ordene. En Josué capítulo 24, versículo 26, rápidamente para todos los que nos están viendo, dice así: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Es que Dios estaba enseñando a Josué una experiencia nueva, algo nuevo para que pueda servirnos a nosotros. ¿Se acuerda usted cuando Dios le dijo a Josué capítulo 1 versículo 6 y al 9, esfuérzate, sé muy valiente, no temas, no desmayes? ¿A cuánto nos ha fortalecido esa palabra? Muchas veces cuando me he encontrado en tiempos de desánimo, he recibido esa palabra y me ha fortalecido, me ha renovado y me ha dicho, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Eso me ha fortalecido y me ha llenado de fuerzas para seguir avanzando, hermano. Entonces, si esa palabra que Dios dio te fortaleció, te renovó, así como renovó y fortaleció a Josué, también nos renueva a usted, a mí y a todos, porque es palabra de Dios. Dios ordena a su siervo Josué que escriba todo, que lo escriba para que luego nosotros seamos fortalecidos y renovados con su palabra. ¡Qué maravilloso! Así que todo tiene un plan divino. Ahora, Dios también le ordena a Samuel, en 1 de Samuel capítulo 10 versículo 25. Atento por favor, porque al finalizar vamos a tomar un examen de práctica. Vamos rápidamente al libro de Samuel. 1 de Samuel 10, 25 dice. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. ¿Se da cuenta? Mire, por eso hoy tenemos el libro de 1 de Samuel y 2 de Samuel, porque Dios ordena y le dice, Samuel, escribe ese libro para que de pronto sirva de enseñanza, de fortaleza para su pueblo, para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, también Dios le ordena a Salomón y Salomón también escribe. Por eso tenemos, hermano, los proverbios. Qué maravillosos son los proverbios de Dios. Vamos rápidamente al libro de Primera de Reyes, capítulo 11, verso 41. Dice así. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. ¿Se da cuenta? Él escribió y ahora están escritas en el libro de los hechos de Salomón. ¿Cuáles son los libros escritos por Salomón? Eclesiastés, Proverbios. ¿Se da cuenta? Esos libros que han sido escritas por Salomón hoy en día son de inspiración, de motivación para todos nosotros. Ahora, vamos rápidamente también. Los reyes de Israel también escribieron los mandamientos y hoy en día podemos tener Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Vamos, Primera de Reyes capítulo 14 versículo 19. Estamos sustentando, hermano, con la palabra de Dios, porque si estamos estudiando el origen de las Sagradas Escrituras, usted tiene que saber cuáles son los orígenes, el principio y el porqué, la razón, y sustentada conforme a la palabra de Dios, para que nadie te engañe, para que no seas, hermano mío, para que no seas engañado de pronto en el evangelio y de pronto te pierdas y luego seas confundido por el diablo. Por eso toda palabra tiene que ser fundamentada con su palabra
porque ello trae paz, trae tranquilidad y liberación. Vamos rápidamente. En Primera de Reyes, capítulo 14, verso 19 dice: los demás hechos de Joroboam, las guerras que hizo, y como reino, y como reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Qué tremenda palabra. Todo estaba escrito. Por eso hoy en día tenemos la Biblia. La Biblia, hermano mío, es un conjunto de libros donde todo ha sido inspirado totalmente y 100% por Dios. Vamos rápidamente. Las crónicas de los reyes. En Primera de Reyes, capítulo 14, verso 29. ¿Se acuerda usted que en la Biblia existe Primera de Crónica y Segunda de Crónica? Claro. ¿Y por qué? Porque han sido escritas indudablemente por ellos en aquel tiempo para que nosotros podamos recibir y ser bendecidos por Dios en nuestras vidas. Vamos rápidamente. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 29. Dice así: los demás hechos de Roboam y todo, amén, lo tenemos ahí, por favor, en la pantalla. Amén, claro. Y los más hechos de Roboam y todo lo que hizo, no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. ¿Se da cuenta? Entonces, qué maravilloso es el Señor, hermano, que los libros han sido escritas indudablemente por aquellos siervos y siervas que se guardaron en santidad y en pureza delante de Dios para que hoy en día sea de bendición para todos nosotros. Pero ¿quién ordenó a que escribieran? Fue Dios. Así como Dios le entrega a Moisés sus leyes y sus mandamientos, también Dios ordena a sus siervos y le dice: escriban, escriban, para que de esta manera hagan libros, para que sea para estas futuras generaciones, para que sea de bendición, para que sea de restauración y de fortaleza. Esdras, vamos rápidamente a Esdras. Nos dice la Escritura, lo tenemos ahí en la pantalla, muy bien. Esdras. Y hallé el libro de la genealogía, dice, ¿no? Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según su genealogía. Y halle el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. ¿Se da cuenta? Esdras fue aquel que escribe el libro de Nehemías. Por eso él escribe. En Nehemías también nos dice claramente, por ejemplo, amén, muy bien. Entonces vemos, queridos hermanos, que aquellos hombres así habían sido enviados por Dios para que de esta manera puedan escribir aquellos libros que hoy lo tenemos en las Sagradas Escrituras, la Biblia. La Biblia, hermano mío, es inspirada por Dios. Dios ordena a sus siervos, como ordenó a Esther, como ordenó, a ver, usted anote ahí para que lo lea, porque nos pasaríamos toda la noche lecturando pasaje por pasaje. En Esther, capítulo 6, versículo 1 al 2. Usted va a lecturar ahí, hermano, hermana, ahí dice claramente, libro que se escribió en las crónicas de los reyes de Media y Persia. Y vemos ahí que Esther, esta mujer en su tiempo, escribe todo lo que había acontecido para que de esta manera sea de gran bendición. ¿Cuántas mujeres son identificadas como Esther? Se identifican por la valentía, por la madurez, por la prudencia, por el amor. Esther, una gran precursora dentro de la ley de Dios, una gran lideresa. Pero sin embargo, hermano, aquella historia de Esther que Dios ordena que escribiera en un libro,
hoy en día es de gran bendición y de gran inspiración para muchos hermanos y hermanas. Job, un hombre que sufrió dolor y sufrimiento. Job capítulo 19, versículo 23, anótalo para que lo leas y lo estudies ahí también en tu casa. Job 19, 23. Hermano mío, Job también pasó momentos difíciles, hermano, muy duros. Hay muchos hermanos que piensan que son los únicos que pueden pasar problemas fuertes, pero creo yo que no hay ningún hombre, hermano mío, después de Jesús que haya pasado lo que pasó Job. Indudablemente Job pasó momentos muy duros, momentos muy difíciles, de dolor, de sufrimiento, perdió todo en un solo día. En un solo día lo perdió todo. En un solo día perdió a sus hijos. En un solo día perdió todo lo que tenía. Un hombre poderoso, rico, que tenía muchas cosas, pero sin embargo fue probado por Dios, lo perdió todo, pero sin embargo se mantuvo fiel, se mantuvo firme y Dios le dio 3 veces más de lo que él tenía. ¿Qué es lo que estás padeciendo? ¿Cuáles son tus pruebas que usted padece hoy? Entonces quiero decirte algo, pero si usted permanece, Dios te dará 3 veces más de lo que has perdido. Jamás un hijo de Dios pierde, porque un hijo de Dios no pierde, un hijo de Dios invierte para ser doblemente bendecido. Hermano mío, las pruebas son inversiones que usted hace y las pruebas en su tiempo traen como fruto la bendición de Dios, la victoria. Por eso no te detengas, no te rindas, continúa, persevera, porque la Escritura menciona que es de gran bendición para todos nosotros. David, otro hombre de dolor, un rey poderoso, que cómo inició la historia de David. Fue ungido por Dios, un pastor de ovejas, un jovencito, manso, noble, pastor de ovejas. Dios lo escoge para que sea el futuro rey de Israel. Pero sin embargo ese jovencito se enfrentó con oso, con el león, con la serpiente para cuidar a sus ovejas. Era un hombre, un joven fuerte, preparado. Sin embargo Dios lo escoge a él. ¿Quién iba a pensar? Este niño debilucho, ¿qué va a poder reinar? Pero sin embargo Dios no se equivoca. Dios vio el corazón de David y este creció, de pronto venció a Goliat en el nombre de Jehová. Hermano mío, qué maravillosa historia, ¿verdad? De pronto Saúl lo quiso matar, lo persiguió. Jonatán, su hijo, se hizo amigo de David y de pronto Saúl muere y toma lugar como rey David. Y David, hermano mío, reina sobre el pueblo de Israel, pero también David flaqueó, cayó, cometió adulterio y a la vez homicidio, pero sin embargo, él dijo estas palabras en Salmo: Señor, quítame todo. Padre, quítame el reinado, quítame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, qué maravilloso la historia de David. Después de ahí, David empieza a escribir sus aflicciones. Hemos leído Salmos, ¿verdad? Salmos 1, Salmos 2, Salmos 3, Salmos 4. Ya estamos por los 20 y tanto en el libro de Salmos, hermano. En Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué maravilloso, hermano. Es de gran bendición que usted pueda seguir estudiando la palabra de Dios. Yo sé que la palabra de Dios te fortalece. Isaías, un hombre también de sufrimiento, un gran profeta de Dios. Dios puso, dice en Isaías capítulo 1, puso en su boca, Dios lo llama Isaías muy de pequeño, pone en su boca ese carbón de fuego y lo usa como profeta en Israel. Jeremías, también un profeta de dolor, profeta llorón, lo conocen como el profeta llorón porque lloraba, sufría, pasaba su sufrimiento. Hermano, Jeremías, ya vamos a llegar a Jeremías, ya vamos a llegar a Isaías, hermano, vamos a llegar a lecturar esos temas. Aquí tenemos, por ejemplo, el plan del año, ¿verdad? Donde, a ver, por ejemplo, ¿cuándo va a ser el tiempo o el día que vamos a leer Isaías? En junio, mira. En junio vamos a entrar, mayo, junio vamos a entrar a lecturar Isaías, Jeremías en junio, ¿verdad? Así que, hermano, no te detengas, ¿ah? Usted continúe, usted sigue estudiando la palabra de Dios.
En medio de su trabajo, de su aflicción, de sus pruebas, usted sigue estudiando. En medio de su trabajo, por la mañana se levanta 5 o 10 minutos, lea la Biblia. Agarre su cuaderno, escriba lo que aprendió, lo que entendió. De pronto va a la hora de almuerzo, lea la Biblia. Hermano, a muchos esto les ha cambiado la vida. Su rutina los ha cambiado. Se iban a hacer deporte, de pronto se iban a hacer esto y el otro, se iban a hacer juegos, vicios, adicciones, hermano, novelas, series, películas, cine, y de pronto se descuidaban de su vida espiritual. Pero hoy en día este plan de lectura de todo el año nos desafía a que podamos, nos levantamos, lecturamos, almorzamos, lecturamos, estamos en el bus, lecturando, estamos llegando a casa, lecturando, estamos por acostarnos, lecturamos. Hermano, nos ha cambiado la vida. La lectura de la palabra de Dios tiene que restaurar, renovar nuestra vida y unirnos más al Padre. ¿Cómo usted puede conocer a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puede conocer a Dios? Lecturando su palabra, porque solo así podemos conocer cómo Él actúa, cómo Él se mueve, cómo Él bendice, cómo Él castiga, cómo Él exhorta, cómo es su justicia, cómo es su paciencia, cómo es su perseverancia, cómo es, hermano mío, sus dones, cómo es su ministerio. A través de su palabra usted puede conocer más a Dios. Amén. Por eso cuanto más lea, cuanto más estudie su palabra, usted más conocerá a Dios. Aleluya. Por eso, hermano mío, no es necesario ser pastor para leer la Biblia. No es necesario ser líder para leer la Biblia. Usted de pronto le gusta lecturar libros, lee libros de una, de historia, de esto, del otro, y de pronto usted dice, quiero leer la Biblia. He visto de pronto este plan de lectura de la Biblia de todo el año, la quiero leer, la quiero lecturar, quiero aprenderla. Hermano, usted también puede aprender, puede estudiar la Biblia. Esto es para todos, es para que usted sea fortalecido y bendecido por Dios. Punto número 2. Razones por qué Dios ordenó a sus siervos que su palabra se escriba. ¿Cuáles son esas razones? ¿Cuál es el por qué? ¿Cuál es el por qué? Bueno, primero, la primera razón, el por qué Dios mandó a sus siervos que escriban en libros todas sus experiencias, todo lo vivido, los milagros, la maravilla, los prodigios. ¿Cuál fue ese propósito? ¿Cuál fue el plan divino? Primero, ¿para qué? ¿Para qué Dios ordena? Para que les sirva de memoria a su pueblo. Es que a veces el pueblo, el hombre es olvidadizo. A veces las cosas vienen a nuestra mente, las leemos y se nos olvida. Por eso tenemos que volver a lecturar. Por eso, ¿dónde está? Yo escuché que dice Jehová mi pastor. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. ¿Se da cuenta? Por eso está escrito para que usted vuelva a traer a memoria lo que lecturó. ¿Dónde dice que Jesús fue tentado? ¿Dónde está? Ya, aquí está, Jesús fue tentado. De pronto usted se vuelve a acordar. Por eso la Biblia, hermano mío, es tan importante. Dios ordena a sus siervos que escriban en libros para que de esta manera usted y yo podamos memorizarnos y guardarlas en nuestro corazón y no olvidarnos nunca de su palabra. Muy bien, vamos rápidamente al libro de Éxodo capítulo 17, verso 14. Dice así: y Jehová dijo, ahí lo tenemos, amén. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. ¿Se da cuenta? ¿Para qué uno debe de escribirlas? Para memoria. Amén. Teniendo escrito todas las palabras de Jehová, así nosotros vamos a hacer memoria. Hermano mío, no solamente el 2022 tome ese desafío de estudiar la Biblia, sino también el 2023. He entendido algo. Desde los 13 años vengo sirviendo al Señor. Hoy tengo 31 años. No me canso de leer la Biblia. Hermano, no dejo de aprender. Tengo una esposa, tengo 3 hijas. No dejo de aprender. En la vida no se deja de aprender. Uno sigue aprendiendo. La vida es una vida llena de aprendizaje. Se llama la sabiduría de la vida. La sabiduría que viene de Dios. Cuando usted estudia la Biblia,
lee la Biblia y de pronto pasa otra oportunidad, la sigue lecturando, pasa otra oportunidad y Dios te habla de una y de otra manera y de otra forma. ¿No le ha pasado a usted que de pronto usted lecturó ese pasaje y no le puso importancia y luego cuando pasó un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción, la volvió a leer y dijo, wow, esta palabra es para mí? ¿Se da cuenta? En algún momento le lecturaron o le leyeron o la estudió, pero sin embargo en ese momento no la recibió, pero ahora sí, se da cuenta, porque cada palabra que Dios te da es para un tiempo diferente y distinto. Es porque Dios quiere fortalecerte, Dios quiere restaurarte y Dios habla a todos. Dios habla a todos, hermano. Entonces, amén, hermano. Vamos a Éxodo 24:4, ¿no? También ahí dice la palabra de Dios que todo lo que Él indudablemente fue escrito es para que uno pueda memorizar y también para que pueda ayudarte a que tú puedas crecer espiritualmente. Amén. Por eso la Biblia es la memoria de una nación que le hará recordar todo lo que Dios ha ordenado. Muy bien, vamos al punto número 2. Dios ordenó que su palabra se escribiera para que al leerla el hombre y la mujer temiese a Jehová. No un temor de fobia, sino que Dios las escribe y de pronto nos las da para que usted y yo podamos tener temor a no fallarle, a no pecar contra Él, a no desobedecerle. El temor a que si yo hago esto, papá Dios se va a enojar conmigo. Entonces es importante que sepas que la palabra de Dios fue ordenada para que nosotros podamos tener temor ante Dios y de esta manera no pecar, no hacer lo malo, mas aún hacer lo bueno. En Deuteronomio capítulo 17, verso 19 al 20, mire, rápidamente, dice así, Deuteronomio 17, verso 19 al 20, dice, amén. A ver, lo tenemos ahí en la pantalla, por favor. Muy bien, ahí está. Dice así. Lo tendré consigo y la leerá. Amén. Gloria a Dios. Todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Se da cuenta? ¿Cuál fue el propósito de que el Señor mande a sus siervos que escriban sus leyes? Para que usted y yo podamos guardarla en nuestro corazón y no nos apartemos de ella y tengamos temor y temblor a no pecar contra Dios. Ahora, punto 3. Dios ordenó en su palabra que se escribiera en libros para que sea leído al pueblo. Por eso los días de servicio, usted como miembro de una iglesia, se congrega en una iglesia y de pronto usted ve que el pastor o algún miembro lectura o lee la Biblia y lo lee en voz alta para que todos escuchen. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús en la sinagoga lecturaba la Biblia? Cuando de pronto Jesús lecturó el libro de Isaías, de él mismo, en Isaías de pronto, de él mismo que habría de entregarse como un cordero. Asimismo, hermano mío, la ley de Dios ha sido dada a través de los libros que es en la Biblia para que se pueda leer a su pueblo. Ahora dice, para que se lea en el templo. En Deuteronomio capítulo 31, verso 11 al 13. Para que se mencione y se lea a su pueblo. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Dios,
delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos, y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus cuidados, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras que está de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra, a donde vais pasando al Jordán para tomar posesión de ella. ¿Se da cuenta? Entonces dice la Biblia, hermano mío, que la palabra de Dios se debe de leer y lecturar de todo el pueblo. Todo el pueblo debe de escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios. Se tienen que mencionar en el templo. Amén. ¿Para qué? Para que también se lea en la iglesia. Por eso cuando el pastor lee la Biblia, lo lee públicamente. Por eso la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:27, dice la Biblia, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. O sea, la ley de Dios se tiene que leer a todos los hermanos de la congregación, a toda la iglesia. Para eso Dios ordena que la ley de Dios se escribiere en los libros, para que de esta manera se lea a su pueblo y se lea a la iglesia en el templo. Punto 4. Dios ordenó que su palabra se escriba para que por medio de ella se enseñe. La palabra de Dios ha sido escrita en libros para enseñarla. Por eso hoy en día nos sentamos a enseñar, nos sentamos y compartimos y nos vamos, por ejemplo, en las plazas, en los parques, en las puertas de las casas de los vecinos, en la iglesia, en los buses, enseñamos porque la Biblia ha sido creada y dada al hombre para que se enseñe. Entonces, dice la Biblia en Éxodo capítulo 24, verso 12, vamos a leer rápidamente. Éxodo capítulo 24, versículo 12. Dice así, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Se da cuenta? Entonces la ley de Dios ha sido dada para que de esta manera se pueda enseñar. Enséñale a tus hijos, enséñale a tus hijos. Enséñale a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre, a tus trabajadores de tu empresa. Enséñales. Para eso ha sido dada la palabra de Dios, para enseñar. Por eso la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice así, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermano mío, usted va entendiendo que el origen de las Sagradas Escrituras fue de que Dios misma las escribe en tabla de piedra sus mandamientos y se las da a Moisés para que las enseñe al pueblo. Y de esta manera también Dios ordena a todos sus siervos que puedan escribir en libros para que también puedan anunciarla en el templo, en la iglesia, y también la puedan anunciar y enseñarlas. Amén. La pregunta es, ¿estarás enseñando la palabra de Dios? ¿Estarás hablando a la iglesia la palabra de Dios? Es que a veces hay hermanos que solamente van a la iglesia a sentarse, pero ¿cuándo vas a participar? ¿Cuándo vas a lecturar la Biblia? ¿Cuándo vas a decir yo quiero lecturar, yo quiero participar, quiero leer la Biblia, quiero enseñarla? Para eso Dios ese es el propósito de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, de las leyes de Dios, que usted y yo la podamos lecturar, leerla en el templo, en la iglesia y enseñarla. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué alegría! Hermano, también dice, vamos al punto número 5, Dios ordenó que su palabra se escribiera para luego poder sacarle copia del original.
Mire, por eso, hermano mío, en otras lecciones vamos a ver cómo fueron escritas la palabra de Dios. Bueno, primero hemos visto que fueron escritas en tablas de piedra y luego en qué se escribieron, en libros de qué. Antiguamente se escribían, hermano mío, se escribían en papiro, y el papiro era hecho de la piel del cordero. Lo limpiaban la piel del cordero y con tinta de pronto escribían ahí en papiros, en pergaminos, y de pronto, hermano mío, eso eran escritas y se sacaban copias para que de esta manera llegue a un pueblo, llegue a otro pueblo y todos conozcan de la ley de Dios. Vamos rápidamente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano mío, es importante. A veces uno dice, no, pero ¿cómo van a sacar copia del original? Es que la Biblia menciona, hermano, hermana mía, que Dios ordenó que se saque copia del original. ¿Para qué? Para que se extienda pues su palabra, para que su palabra llegue a distintos lugares, para que llegue a distintas naciones. Y es más, de pronto se escribieron en distintas versiones y luego de ahí en distinto lenguaje, en distintas lenguas y dialectos, en quechua, aymara, en inglés, en portugués, en arameo, en hebreo, hermano mío, en todas las lenguas que hay, hermano mío, sobre la tierra, hoy en día ha sido interpretada del origen, del original, para que de esta manera puedan todos conocer a Dios. Por eso, hermano mío, la Biblia hoy en día es en todo el mundo, por eso es el libro más vendido, es el libro más vendido y está en todo el mundo, hermano mío, la Biblia. Amén. ¿Cuántos se alegran por ello? Amén. Por eso es tan importante que usted entienda que Dios ordena que del original se copie, se saque copia. Amén. Muy bien, punto número 6. Dios ordena que su palabra se escribiera en libros para que muchas generaciones la lean. Vamos al libro de Primera de Crónica, capítulo 16, versículo 15. Ahí usted dice, la palabra que él manda para 1000 generaciones. ¿Para cuántas generaciones? ¿Para una? ¿Para dos? ¿Para tres? No, para miles generaciones. Hermano, antes que usted nazca ya existía la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido dada para miles generaciones, para todas las generaciones de la tierra. Asimismo, la palabra de Dios va a quedar, si es que no viene el Señor todavía, para tus hijos, para tus bisnietos, para tus nietos, para tus tataranietos, para toda tu generación, hermano. Todos van a tener una Biblia y la van a leer. ¿Por qué? Porque para eso ha sido dada la ley de Dios, para miles generaciones. Bueno, también dice en Salmos 102, versículo 18, se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Qué tremendo, hermano. Vas a alabar a nuestro Dios todopoderoso. Todas tus generaciones van a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermano mío, ha sido dada para que de esta manera todos puedan recibir las instrucciones y puedan ser preparados. Yo me acuerdo cuando era niño. Cuando de pronto participaba en un vaso de leche y la maestra de ese vaso de leche era mi abuela. Mi abuela de pronto atendía a los niños y tenía una escuela dominical y todos los días nos enseñaba la Biblia. Nos enseñaba acerca, hermano mío, yo me acuerdo aquellos coritos de alabanza, Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. De pronto los árboles se mueven, de pronto no hay Dios tan grande como tú, mira qué lindo es el Señor, qué coros tan maravillosos que mi abuela me las lecturaba, me las cantaba, algunos salmos, algunos proverbios, y eso quedó aquí en mi corazón. Hermano, la ley de Dios ha sido dada para miles generaciones, del original ha sido dada la copia.
de la copia a copia, copia a copia, y todo ha llegado y todo el mundo tiene, no el original, tiene la copia, pero del original, hermano mío. ¿Me dejo entender? Es como que de pronto uno copia, ¿no? Lo que te dictan, copia, pero copias de lo que te dictaron. Asimismo, toda la Biblia ha sido traducida, hermano mío, en distintas lenguas, pero del original, para que de esta manera llegue a todo el mundo, tal como dice la palabra de Dios, tal como lo hemos leído. Muy bien. Punto número 3. Materiales donde fue escrita la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron esos materiales? Amén. ¿Cuáles fueron esos materiales? La palabra que oyeron los siervos de Dios fueron escritas en distintos materiales, como primero, como en tablas de piedra. ¿En qué fue escrita la ley de Dios? En tablas de piedra. En Éxodo capítulo 34, verso 1, dice, y Jehová dijo a Moisés, alista 2 tablas de piedra como las primeras. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Hermano, es que la primera vez cuando subió Moisés, de pronto ayunar y aclamar a Dios, Dios le da leyes y mandamientos en tablas de piedra y él misma las escribe con sus propios dedos. Y Moisés, pues, no baja de arriba del Sinaí contento, feliz. ¡Wow! Ya tengo estas tablas de piedra en mis manos. Esta es la ley de Jehová. Y de pronto ve al pueblo de Israel venerando un becerro de oro que habían hecho, lo habían hecho de lo mismo utensilio de lo sagrado del tabernáculo del templo de Dios. Los utensilios que se usaban en el templo de ellos, de ese oro, lo fundieron e hicieron el becerro de oro. Y todos estaban venerando y adorando a ese becerro. Y de pronto Moisés llegó y dijo, ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Agarró las tablas de piedra y se lo tiró sobre la cabeza de Aarón, ¿verdad? No, así no es la historia. Los tiró, las rompió, porque él estaba enojado, estaba furioso. ¿Qué había hecho el pueblo de Dios? Dios estaba preocupado por ellos para darle mandamientos nuevos, para que ellos hagan lo correcto, y cuando ellos de pronto empiezan, hermano mío, a portarse mal delante de Dios. Me dejo entender entonces, y es por eso que Moisés vuelve a buscar a la presencia de Dios y Dios le vuelve a dar sus leyes y sus mandamientos. Qué maravilloso. Amén. ¿Y en qué fue escrito? En tabla de piedra. Luego también, hermano mío, fueron escritos en libro. Punto 2, en libro. En Éxodo capítulo 17, verso 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, ¿no? Fueron escritos en libro. En Deuteronomio 28, 58 dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro. ¿Se da cuenta? Estaban escritas en libro. Los libros se escribieron en 2 clases o 2 materiales. ¿Cuáles fueron esos 2 materiales del libro o de esas 2 clases? Muy bien, primero, en papiro, como le decía desde un momento. ¿En qué fueron escritos la ley de Dios? Primero fueron escritos en tablas de piedra, luego fueron escritos en libros, pero libros de papiro. Segunda de Juan, versículo 12. Vamos rápidamente. Segunda de Juan, versículo 12. A ver, voy a lecturar. Versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Se da cuenta? No quiero escribir en papel y en tinta. Entonces fue escrito primero en papiro y luego se escribió también en pergamino, ¿no? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Vamos a ver. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 13. Dice así la palabra de Dios. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas,
a casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos, ¿no? Entonces fue escrito en papiro y fue escrito en pergaminos. Ahora, ¿qué era el papiro? El papiro era una especie de junco, un carrizo que brota en los márgenes en el río de Nilo y solía escribirse sobre su corteza con una caña, o conocido como el cálamos, cortada en forma de pluma para escribir. Amén. Entonces, eso era el papiro. Vamos rápidamente en Tercera de Juan, versículo 13. Mire lo que dice. Versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas en tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara, ¿no? Acá vuelve a mencionar y vuelve a decir a escribir con pluma y tinta, ¿no? Pluma y tinta. Muy bien, entonces, y la tinta, Jeremías capítulo 36, verso 18, ¿de qué era hecho la tinta? ¿De qué material era hecho la tinta en aquel tiempo? Entonces, la tinta, vamos a Jeremías. Vamos rápidamente, Jeremías capítulo 36, versículo 18. Ahí está, 36, versículo 18. Dice así: y Baruch le dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Pero ¿qué clase de tinta? En aquel tiempo, ¿de qué tinta era para escribir en aquel libro? Entonces, según la Biblia, la tinta en aquel tiempo se hacía del hollín, goma y agua. El papiro fue el predecesor del papel que deriva del papiro, ¿no? Por eso, hoy en día el papel es el derivado del papiro. El papiro proviene de un árbol, son hojas de los árboles donde de ahí sale el papiro y del papiro salen las hojas que hoy tenemos. Muy bien, entonces, y la tinta era del hollín, por ejemplo, de la olla, por ejemplo, de lo quemado, por ejemplo, usted coge una olla y eso negro que sale por el fuego que lo ha quemado, entonces eso se caía, ese hollín caía y de pronto lo mezclaban en un potecito, lo mezclaban con goma y con agua y de ello con una pluma agarraban y empezaban a hacer y escribir sobre el papiro, ¿no? Amén. Entonces, muy bien. Ahora, el pergamino. ¿Qué era el pergamino? Esta palabra deriva del Pérgamo, en la ciudad de Asia Menor, que a fines del siglo II perfeccionó el pergamino y lo explotaba, ya que era más duradero que el papiro. ¿Se hacía de qué? De cuero, especialmente preparado de cuero de las ovejas y cabras, y de pronto lo secaban y de ello, hermano mío, lo pulían con piedra y de esta manera quedaba fino y así escribían de pronto con tinta, con pluma y escribían las leyes de Dios. Amén. Entonces, es por ese motivo, hermano, que usted debe de entender que en aquel tiempo el hombre buscaba al medio la manera de poder escribir las leyes de Dios. Y en aquel tiempo lo escribían en pergamino y en papiro, para que usted sepa y conozca y de esta manera usted sepa cuál es el origen de las Sagradas Escrituras. Primero, ¿quién las escribió? Dios, con su propio dedo. Segundo, Dios ordena a sus apóstoles, a sus discípulos, Dios ordena a sus siervos y siervas que puedan escribirlas en libro. ¿Para qué? Para que podamos enseñarla, para que usted pueda mencionarla en el templo, en la iglesia, y de esta manera también usted pueda ser bendecido. ¿Cuál fue el propósito? Bendecir a miles de generaciones. El propósito fue que todos lo puedan leer. Del original fue sacado la copia. Entonces, ¿y cómo eran ellos? Eran escritas en libros y en tablas de piedra. Y en libros
eran escritas con tinta, en papiro y en pergamino. Por eso, hermano mío, qué maravilloso fue el aprendizaje de hoy que hemos recibido. Así que, hermano mío, muchas gracias. Verdaderamente el aprender y el descubrir paso a paso lo que Dios tiene para todos nosotros es muy maravilloso. Amén. Por eso, hoy, hermano mío, quiero agradecer a todos nuestros hermanos y hermanas que han estado conectados desde el principio hasta el final. Muchas gracias a nuestro hermano Eladio, nuestra hermana Miriam y a nuestros más hermanos que están conectados en este chat. 6 personas que están conectados. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios te multiplique, que Dios te ayude. Así que en el grupo, hay un grupo en el WhatsApp que se llama Conociendo la Biblia. Vamos a enviar ahí, hermano mío, la enseñanza que hemos recibido hoy y también vamos a mandarle el cuestionario para que usted lo pueda resolver en su casa de todo lo que ha aprendido. Este video va a quedar totalmente grabado y va a ser de bendición para todos ustedes. Compartan esta gran bendición para sus amigos, amigas, hermanos y hermanas. El día de hoy hemos aprendido la sesión número 1 y la sesión se titula, hermano mío, el origen de las Sagradas Escrituras. Así que, hermano mío, y aquí tengo el cuestionario, ¿ve usted el cuestionario? El cuestionario lo voy a enviar para que usted lo pueda resolver en su casa. Así que gracias por estar con nosotros desde el principio hasta el final. Que Dios te bendiga. Nos vamos a despedir con una oración. Padre amado, te doy gracias. Gracias, Señor, por permitirnos el día de hoy aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra fortalece, renueva, levanta, ayuda. Padre, fortalece a cada hermano y a cada hermana que se preocupa en fortalecer su vida espiritual, en crecer, en madurar espiritualmente, Padre. Yo bendigo cada familia, bendigo cada hogar, bendigo a cada hermano y a cada hermana. Padre, ayúdalos, dale fuerzas, ánimo, para que no se rindan, que perseveren, que continúen y que sigan adelante luchando la buena batalla de la fe como buenos soldados tuyos. Los bendigo, Padre, y líbralos de todo mal. Así como empezaron esta lectura del año 2022, puedan culminar, Padre, en victoria. Líbralos de toda tentación y de todo pecado. Fortalece su vida espiritual y levántalos y renuévalos. Que vean tu gloria y tu poder. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Sana sus heridas. Quita toda enfermedad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te doy por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios te guarde. Un fuerte abrazo para todos ustedes y sigan buscando más de la presencia de Dios. Ya saben, el día de mañana nos queda, estamos en el día 17, Génesis 25 al 27. Es la lectura de mañana. Así que, hermano mío, sigue estudiando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos hasta la próxima sesión. Son 13 sesiones, ¿ah? Así que la próxima, hermano mío, tenemos la sesión número 2. Así que Dios los guarde, que Dios los cuide, me los bendiga y un abrazo a la distancia. Muchas bendiciones.